Muy buenas. Hoy lo voy a presentar a hacer un tipo de forma de dibujo lineal curvo para que pueda mantener a hacer una figura como ustedes lo deseen hacer simplemente. Ahí los detalles que cambian es en que la figura se mantenga cerrada y también se mantenga dentro de lo que pudiéramos eh, agregar como detalles, ¿no? Por ejemplo, es engarce normal, de lo cual he hecho una técnica diferente de engarce, solamente que volteado al inverso, que lo pudieran hacer con el engarce regular. Entonces, lo que yo quiero mantener más que todo en este detalle es la forma que voy a empezar, ¿ok? Entonces, esta es mi guía. Este de aquí, el hilo que está tejiendo del otro lado, lo cruzo tejiendo, tejo uno afuera, uno dentro y uno afuera al mismo tiempo. Cada dos hilos hago lo mismo en ambos lados, ¿ok? Continuamente. Tres nudos. Ok, voy girando y al mismo tiempo voy haciendo los tres nudos. Mi guía, el hilo que teje, voy avanzando, girando, al mismo tiempo haciendo los tres nudos. Ok, la cuestión de esto de hacer los tres nudos viene por un detalle específico, ahora los voy a explicar. Entonces, no es porque simplemente de un capricho que se pueda hacer la figura de los tres nudos o se tendría que hacer la figura de los tres nudos. Simplemente tenemos que ir adecuando el sistema para que se mantenga. Ok, y en estos momentos hago lo mismo a todos. Voy girando y voy haciendo los tres nudos. De la misma manera, agarro la guía, cruza de la derecha a la izquierda y el hilo de la izquierda pasa por debajo y teje uno fuera, uno dentro y otro fuera. Esto es repetitivo, nada más, hacer toda la vuelta completa. ¿Ok? Entonces también yo iba haciendo ya videos, he hecho varios videos donde voy explicando que se puede engarzar de muchas formas. Y tengo videos con los engarces, están dentro de lo que es la sección de miembros, ahí pueden encontrar diferentes tipos de engarces. Y los que desean y están interesados también los invito a hacerse miembros del canal, que pueden ahí ver diferentes trucos, técnicas, más que todo trucos para poder hacer diferentes cosas. ¿Por qué? Porque siempre voy preparando cosas nuevas. Entonces lo que subo en la sección de miembros ahí son cosas nuevas y cosas que también he hecho antes, como ideas que completamente son fuera de lo comercial. Entonces ahí pueden ver cosas nuevas. A los que les interese están invitados a hacerse miembros del canal. Ok, en detalle, aquí ya tengo todo esto. Entonces lo que voy a hacer es manejar esta fórmula para que pueda hacerse un relieve. ¿Por qué quiero hacer un relieve? Es que ahora lo van a ver cuando terminemos la figura. Entonces aquí ya tengo. Ahora, yo de todo esto que voy haciendo tres nudos, ¿por qué lo he hecho tres nudos? Porque completamente la piedra que voy a colocar no es una piedra que comúnmente se encuentra, es la bolita número 5. Normalmente se trabaja con número 4, pero he encontrado una número 5. Entonces la separación entre hilo e hilo es más larga. Ahora yo lo voy a poner aquí, para que lo vean. Este es número 5. Ok. Entonces ahora este de aquí que puse primero, digamos lo puse aquí primero, salto a este de aquí. A ver, un segundo. Si yo quisiera que salga este con este conjunto, ya tendría que ser, bueno, salen automáticamente todos, porque a todos se tenían que poner.
A todo se tendría que poner normal. Entonces esto salto de aquí a aquí, salto a este lado, 1, también 2, 3, ok. Ahora el siguiente, así voy poniendo de a todos, igual haciendo lo mismo, la misma técnica, no cambio nada y sigo haciendo lo mismo, ok. Entonces si la separación que yo tengo es más pequeña, no me va a encajar la bola número 5, tendría que ser una bola más pequeña. Entonces por eso ya lo separé con 3 nudos, para que se haga una separación más larga y quede en conjunto parejo, porque así no se aprietan entre uno con otro. Esa es la idea. Cuando se va trabajando hay que usar la lógica para poder viendo cuál es la distancia necesaria que se cubre entre hilos y el espacio entre las piedras, más que todo. ¿Por qué? Porque nosotros le damos el espacio. Entonces tenemos que pensar en todos esos detalles también cuando se va trabajando, porque si no perdemos el esquema. Miren, ahí ya va saliendo. La proporción se va dando automáticamente sola, porque nosotros ya manejamos eso cuando hemos empezado. Y siempre voy a decir lo mismo. Creo que cuando ya te das cuenta que se puede hacer, ya te manejas de otra manera. Solamente toma más práctica de lo común. Listo. Ahí voy dándole toda la vuelta igual, pero este detalle creo que ya lo hemos hecho varias veces con bolas número 4, pero ahora lo que voy a hacer más que todo es lo que les va a parecer mejor a ustedes. A ver, vamos a tratar de imitar una secuencia de figuras que yo he hecho hace un tiempo. Por ejemplo, vamos a hacerle este borde así curvo como está. Vamos a hacer este borde curvo a esto, para que ustedes lo puedan ver cómo se hace. Después otro día hacemos todo el compacto de todo cómo está hecho todo el proceso de esto, para que ustedes lo puedan ver también. Entonces primero hay que explicarle cómo es los bordes curvos, para que ustedes lo tengan, y así también ya lo pueden ir manejando en diferentes técnicas, porque se puede usar para todos los formatos. O sea, si ustedes quieren preparar otros diseños, también lo pueden hacer directamente. Entonces es ahí donde hay que llegar a todas las explicaciones necesarias. Ahora mismo seguimos. Aquí ya vamos viendo que se está formando. Muchas veces me preguntan qué piedras uso. Esta, por ejemplo, esta de aquí es granate. Son bastante oscuras. Y claro, le hice, traté de ponerle algo en conjunto. Quería ponerle piedras verdes, pero no tenía de esta medida. Tenía en número 4, pero ya no quería hacerlo con número 4, para que ustedes también vean cómo se puede implementar diferentes medidas de piedras. Si la piedra es más grande, le hacen 2 nudos más. Así tienen la separación exacta. O sea, eso es lo que quiero que ustedes también aprendan, ¿no? Que se puede hacer con cualquier medida, y por eso también los explico todos los detalles. Porque si con número 4 ya lo hemos hecho en varios formatos y ya se pueden sobreentender cómo se hace.
Ahora con número 5 solamente varía un nudo más, aumentando. Es la calculación exacta y precisa de todos los detalles para que se pueda ir cerrando la figura, ¿no? Van a ver ustedes cómo cierra perfectamente. Bueno, es lo que yo espero también, que cierre perfecto, porque si no me fallaron los cálculos. Es uno de los detalles que siempre hay que hacer. Cuando voy trabajando siempre voy calculando y muchas veces hay momentos que también me falla. Entonces es lo que siempre quiero que salga bien cuando se hace, más que todos los videos, que vas armando y vas construyendo, y si te falla una cosa ya hay que volver a grabar y que volver a hacer y que volver a calcular. Detallitos, detalles que no se notan normalmente cuando es en un video, ¿no? A veces hay momentos que hay que repetir 2, 3 veces porque no se ve la figura, que volver a regrabar, que volver a hacer. Todos esos detalles se escapan a veces de lo que muchas veces no se ve cuando queda un video. Listo. Igual seguimos. Pienso que sí va a cuadrar exactamente. Son los 3 últimos espacios que hay que llenar. Sí, se ve que va a cuadrar. Ya no me preocupa tanto ahora porque ya al ojo está en el espacio exacto. Listo. Ahí vamos. Listo. Ahí lo tenemos cuadrado. Exactamente, dio todo preciso. No hemos hecho nada. Y dio todo preciso. Ahora simplemente toca acomodar, que todos queden en una buena contextura. Listo, ahora déjeme ver. Listo. Aquí vamos a empezar con el detalle que les decía, con el detalle que se va encurvando. Entonces esto lo agarro de aquí para afuera, hago una vez fuera, una vez dentro, una vez fuera. Aquí aumenté. Ok, aquí vamos a aumentar 5 veces, una vez fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, así, listo. Que aumente 1, 2, 3 o que aumente 1, 2, entonces eso quedaría así. Vamos a darle uno más aquí. Entonces aquí tiene 2, 4 y aquí tiene 2. Vamos a hacer el siguiente, a ver. Es que también respeta la secuencia. 1, 2, 3. Creo que aquí solamente vamos a hacerlo así. A ver, vamos a probar. Es que todo es prueba, como les digo siempre. 1, 2. Y aquí con 3. Y si ponemos así nada más con 3, no hacerlo tan grande, tan alargado. Claro, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Aquí desatamos esto para que cuadre. Ok, aquí necesitamos uno más. Listo.
Les vuelvo a explicar. Vamos a explicar otra vez. Aquí en este primero le hago solamente un nudo para afuera y a este le hago aumentar 1, 2, 3, 4 y esto entra aquí y cierro ahí. Ok, entonces ahora cerramos. Izquierda nudo sin cerrar, a la derecha nudo sin cerrar, pasamos lado por lado, juntamos, el otro lado igual, esto es en la forma curva que ya va a estar saliendo ya una vez, otra vez más, listo, ahí ya lo tenemos ya. Esto probamos que de la curva, ahí queda, listo, al otro lado igual. Una vez, dos veces, una vez más, listo, ahí queda. Creo que para todos los que quieran hacer esto ya lo tienen claro. Miren, así va quedando, se va haciendo la curva solo automáticamente. Ahora cerramos uno más. Listo, una vez, otra vez más. Entonces para que haga la curva apretamos y esto queda ahí, listo. Aquí tenemos 1, 2, 3, aquí tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, listo. Y así vamos haciendo la curva toda la vuelta, lo cual ya es repetitivo nada más, ¿no? Este sería que se aumenta 1 para este lado y aquí este sería que se aumenta 1, 2, 3, 4. Sí, con esa distancia se juntan, y aquí entra esto, 2, 3, listo. Y aquí aprieto para que sea bien la curva ahí, listo, allá va, y así vamos siguiendo. Entonces ahora vamos a hacer que esto se mantenga de la misma secuencia, todo es completamente repetir. Creo que eso ya lo pueden entender fácilmente porque el proceso es el mismo, y aquí sería el cierre también es el mismo, ya todos van de la misma forma. Entonces de ahí ya creo que ustedes ya pueden seguir tranquilamente en hacer toda la vuelta y ya tienen un estilo más en cómo hacer formas a los bordes o
o los diseños a los bordes para que tengan una forma bastante característica, que ahora lo voy a completar de cerrar, que sería solamente el último detalle, y lo demás lo van repitiendo ya. 1, 2, 3. Ahora listo. Aquí es repetir la misma secuencia y agarro, miren, agarro el hilo, este hilo que está aquí, y agarro junto a todos los demás, lo agarro y dejo ahí apretando todos 1, 2, 3 veces, y antes de terminar ajusto y aprieto el hilo que está ahí para que se haga la curva así bien definida. Ok, entonces hago lo mismo aquí, miren, agarro este hilo junto a todos, agarro este de aquí que está afuera, dejo 1, 2, 3 y aprieto el que está aquí, este que viene como guía, lo aprieto ahí para que haga la curva bien definida y automáticamente ya me sale. Ok, vamos al otro lado, hacemos lo mismo. Uno, 2, 3, lo cual sería este de este lado, así ya me hace la curva bien definida. Igual al otro lado y así todos sucesivamente. Listo. Aquí igual. Ahí está igual. Y aquí al que sigue lo mismo. Miren, aquí junto. Doy la vuelta. 1, 2, 3. Y aprieto esa parte, lo cual sería este. Listo. Miren señores, así va a ir saliendo y continuamos con todos los demás haciendo lo mismo y nos va a cuadrar exactamente como necesitamos hacer. Ahora, lo especial de esto es que ya pueden hacer en esta forma y en esta perspectiva lo que ustedes deseen tranquilamente, ¿no? Entonces pueden hacerlo como ustedes deseen con la cantidad de hilos, pero tienen que ser siempre pares o múltiplos de 4. Y lo especial de esto, si ustedes quieren aprender, lo tienen en los videos como miembros, que es el especial que vendría a ser la parte del cierre de la piedra. Eso lo tienen como miembros dentro de los videos exclusivos. Ahí está este video, cómo hacer este proceso total. Entonces, eso sería el video para que ustedes puedan complementar o pueden hacerlo en la piedra que ustedes desean también, de esta forma, en diferentes estilos, y pueden ir jugando con esta forma hasta el final tranquilamente, y de ahí ustedes deciden qué hacer, tanto en pulsera, en collar, en lo que ustedes deseen. Pero aquí ya tienen un ejemplo más, una muestra más de lo que se puede hacer con formas en los bordes para todos los diseños. Muchas gracias, los invito a que se suscriban, los invito a que sean también miembros del canal, que ahí tienen muchos más videos exclusivos. Cuídense mucho, hasta la próxima.